Amigos y amigas que están del otro lado, bienvenidos una vez más a un video de Leyenda Star Wars. Mi nombre es Carlitos Maidana y como siempre en este canal vamos a estar hablando de toda la literatura de Star Wars, los libros de referencia, mangas, cómics y mucho más. En el último video estuvimos hablando de la guerra de los cazarrecompensas en virtud de lo que yo estimo que puede abrir hacia adelante lo que vimos en The Mandalorian and Grogu. Bueno, la guerra de los cazarrecompensas, como yo les contaba en el video pasado, escrito por Charles Soule, es una historia que transita en los cómics del 2020, los que van entre episodio 5, El Imperio Contraataca, y episodio 6, El Regreso del Jedi. Bueno, hoy vengo con el siguiente crossover que tiene esa historia, que va a traer a muchos de los mismos protagonistas que vimos en el último video y que continúa esta historia porque se trata de un arco que es una secuela inmediata de la Guerra de los Cazarrecompensas. Estamos hablando de Crimson Reign, Reino Escarlata. Recapitulemos un poco. Cuando terminó Solo, la película de Han Solo, una de las escenas que más sorprendió a los fans fue la aparición de Darth Maul. Hasta ese momento muchos pensaban que la película simplemente había contado el origen de Han Solo y que la historia terminaba ahí. Pero esa escena final dejaba claro que había algo mucho más grande detrás de Crimson Dawn o Alba Escarlata, y especialmente detrás del personaje de Kira. El problema, por supuesto, fue que esa continuación nunca llegó al cine ni a la pantalla. Quizás podamos ver algo de todo eso, pero no como continuación en la serie de Darth Maul que se acaba de estrenar y que ya tiene confirmada una segunda temporada. Durante años quedó la sensación de que Lucasfilm había abandonado esa historia. Sin embargo, mientras muchos esperaban una secuela de Solo, fue Marvel quien decidió retomarlo a través de los cómics. No solamente le dio un cierre, sino que convirtió a Kira en uno de los personajes más importantes del canon moderno de Star Wars. Después de la Guerra de los Cazarrecompensas, Charles Soule continúa esta historia con Crimson Reign, que es un nuevo evento publicado entre 2021 y 2022 que funciona como el segundo capítulo de una trilogía que terminará más adelante con Hidden Empire, Imperio Oculto. Pero a diferencia del evento anterior, donde el centro de la historia era Han Solo congelado en carbonita, acá descubrimos que ese conflicto nunca fue el verdadero objetivo de Kira. La subasta, la guerra entre los sindicatos criminales y el enfrentamiento ante Darth Vader era apenas parte de un plan muchísimo más grande, y ese plan tenía un único objetivo: destruir a los Sith. Lo primero que hace Charles Soule es cambiar completamente el tono de la historia. Ya no estamos siguiendo simplemente una guerra entre organizaciones criminales. Desde las primeras páginas descubrimos que alguien nos está contando estos acontecimientos desde un futuro lejano. La narradora es una mujer desfigurada, conocida únicamente como la Archivista, al menos inicialmente, que conserva una especie de holocrón esférico donde quedó registrada toda la historia de Alba Escarlata. Es un recurso muy interesante porque desde el comienzo nos deja claro que lo que estamos viendo terminó convirtiéndose en un acontecimiento histórico para la galaxia. También nos plantea una pregunta: si existe una archivista dedicada específicamente a preservar la historia de Kira, significa que todo lo que estamos por ver tuvo consecuencias mucho mayores de las que imaginamos. Y eso es lo que efectivamente termina ocurriendo en estos cómics de Crimson Reign. Después de los acontecimientos que vimos en la Guerra de los Cazarrecompensas, Kira se encuentra en una posición extraordinaria. Sobrevivió a la subasta de Han Solo, logró desafiar al Imperio, enfrentó directamente a Darth Vader y consiguió reunir a prácticamente todos los grandes jugadores del bajo mundo criminal. Sin embargo, rápidamente entendemos que Han Solo nunca fue el centro del plan. Kira ya no está pensando para este momento como una líder criminal, sino la empezamos a ver como una estratega. Hay una idea que atraviesa toda la historia. El verdadero desequilibrio de la galaxia no es el imperio en sí mismo, sino que todo el poder está concentrado en una sola persona. Esto es lo que le dice Kira a todos los diferentes personajes, un variopinto de personajes que reúne cuando les muestra un holograma. El poder debería estar distribuido de una manera más equitativa. Aquí lo vemos como una pirámide con el imperio y el emperador en particular como el centro del desbalance. Para este momento nos damos cuenta también de que Kira sabe algo que muy pocos conocen. Sabe que el emperador no es solamente el líder político del imperio, sino que además es Darth Sidious, el señor oscuro de los Sith que en este momento está gobernando la galaxia. Es una información que cambia completamente su manera de entender la galaxia, porque para ella, mientras exista un Sith controlando el poder absoluto, ningún otro grupo va a tener jamás la libertad real de poder hacer sus negocios y prosperar. No importa en este caso si hablamos de la rebelión, si hablamos de los sindicatos criminales o incluso de los propios oficiales imperiales. Lo interesante es que esta no es una idea que nace de ella, sino que entendemos que es un legado que ella heredó de Maul como su maestro. Cuando Maul sobrevivió a Naboo y construyó el colectivo Sombra, que lo vimos en la serie de Clone Wars, intentó exactamente lo mismo que vamos a ver acá: unificar todo el bajo mundo criminal para enfrentarse eventualmente al poder de Sidious. Después vemos a lo largo de la serie cómo termina esa historia. Él pierde Mandalore, pierde su organización,
y ahora estamos viendo lo que sucede a partir de eso en Maul Shadow Lord. Pero si nos adelantamos mucho más en la historia, en lo que vimos en Star Wars Rebels, sabemos que termina muriendo a manos de Obi-Wan Kenobi en Tatooine poco antes de los eventos de Una Nueva Esperanza. Lo que estos cómics hacen es posicionarnos en un lugar en el que Kira va a intentar terminar aquello que su maestro Maul no pudo nunca completar, que es eliminar a los Sith. A partir de ese momento, la historia deja de ser una sucesión de enfrentamientos y empieza a parecerse a algo orquestado, una partida de ajedrez. Kira prácticamente nunca actúa de manera directa, lo que hace es mover piezas constantemente, siempre desde el backstage. Primero busca generar tensión entre los sindicatos criminales. Los Hutts ya quedaron profundamente debilitados y todo el poder del clan Hutt reside ahora en Jabba the Hutt, así que ahora pone el foco sobre el resto de las organizaciones. Acá aparece uno de los detalles que más llamó la atención de los lectores de Legends, porque en estas reuniones que tiene Kira con Black Sun, se incorpora oficialmente al canon el príncipe Gisor. El príncipe Gisor es un personaje que vimos en Shadows of the Empire, el primer proyecto multimedia de Star Wars previo a todo lo que estamos viendo ahora, que contó con novelas, con cómics, incluso con videojuegos. Jar Soul lo que hace aquí es recuperar a uno de esos personajes más importantes del antiguo universo expandido, de lo que hoy conocemos como Legends, y vuelve a integrarlo dentro de la continuidad actual. Es uno de esos pequeños detalles que muestran cuánto disfruta Soul tomando elementos de Legends para reinterpretarlos dentro del canon. Mientras tanto, las alianzas empiezan a romperse, los sindicatos comienzan a desconfiar unos de otros, el conflicto se expande por distintos sistemas de la galaxia, pero bueno, nuevamente esa guerra tampoco era el objetivo final. Kira lo que está haciendo aquí en este momento es empezar a sembrar el caos para distraer la atención del Imperio. Acá van a aparecer otros personajes que conectan con otra parte de la historia, que son los Caballeros de Ren. Estamos mucho antes en el tiempo de la línea cronológica de Star Wars que de los Caballeros de Ren, que lidera Kylo Ren para la época de las secuelas. En este caso estamos con una formación distinta, con apenas un par de los individuos que llegarían hasta el momento en el que Kylo Ren es el líder de los Caballeros de Ren, y de hecho su líder es un personaje autodenominado Ren. Kira, lo vemos, logra convencerlos de participar en su plan para derrocar a los Sith, ofreciéndoles exactamente aquello que ellos están buscando, un territorio propio donde poder gobernar sin restricciones. Incorpora también a Ochile Beston, que también lo vimos en las secuelas. Es un asesino Sith que, bueno, años después va a tener un papel importante en el ascenso de Skywalker, y vuelve a aparecer también Deathstick, que es una de las asesinas más peligrosas del bajo mundo criminal, que es una ex hermana de la noche con la mandíbula reconstruida como cyborg. Lo que es interesante es que ninguno de ellos conoce el plan completo. Cada uno recibe una misión específica, convencido de que está trabajando para un objetivo puntual, pero solamente Kira entiende cómo todas esas piezas van a terminar encajando entre sí. Mientras vamos recorriendo estos cómics, conocemos finalmente la historia de la archivista. Descubrimos que ella era una profesora universitaria especializada en el estudio de artefactos relacionados con la fuerza, y que tras la Orden 66 y el ascenso del Imperio comenzó a ser perseguida precisamente por conservar ese conocimiento. Para Palpatine, cualquier persona que investigara objetos vinculados con los Jedi o con los antiguos usuarios de la fuerza representaba una amenaza potencial. Kira la rescata, pero no por compasión, sino porque necesita a alguien capaz de encontrar secretos que incluso los Sith todavía no conocen. Y es una búsqueda que termina conduciendo a una pregunta fascinante. ¿Y si Yoda sigue vivo? Esto es algo que vemos que Kira empieza a buscar justamente con la archivista. Kira parte de una premisa. Si Yoda se hubiera muerto durante la purga Jedi, el Imperio habría utilizado esa noticia como una enorme herramienta propagandística. Lo habría mostrado como la prueba definitiva de que los Jedi habían desaparecido para siempre. Sin embargo, eso nunca ocurre. Incluso recuerda un hecho que ya habíamos visto en otros cómics del canon, en Star Wars Lore Oscuro, la supuesta quema pública del sable láser de Yoda, organizada por el Imperio. Para el archivista y para Kira, aquello nunca fue una prueba real de la muerte del Gran Maestro. Y al contrario, siempre sospecharon de que se trataba de una puesta en escena. Años más tarde, el propio canon termina reforzando esta idea cuando vemos en el libro de Boba Fett que Luke Skywalker conservaba el verdadero sable de Yoda y se lo muestra a Grogu cuando lo está entrenando. Bueno, con esta hipótesis la archivista comienza una investigación que la lleva a interrogar antiguos miembros de la rebelión, incluso llega a torturar a un antiguo piloto del Tantive 3, la nave de Bail Organa, buscando cualquier pista que la pudiera conducir hasta Yoda. Toda esa investigación le señala un lugar, que
que es Dagobah. Y ella llega hasta Dagobah, donde nosotros ya sabemos que está Yoda exiliado. Pero acá sucede algo súper interesante, porque Jar Soul logra escribir una historia sobre Yoda sin que prácticamente aparezca. La archivista llega a este planeta completamente convencida de que va a encontrar al antiguo gran maestro, pero como ya sabemos, Dagobah no es un lugar cualquiera, y termina ingresando a la famosa cueva del lado oscuro, en la que años después vemos que ingresa Luke Skywalker, y allí vive una experiencia profundamente transformadora. La cueva la obliga a enfrentarse a sus propias ambiciones y sobre todo a decidir qué clase de persona quiere ser. Cuando finalmente logra salir, incluso transfigurada, ya no es la misma. Su cuerpo quedó marcado para siempre, pero también comprendió algo fundamental, que todo eso que estaba sucediendo era algo dispuesto, o por lo menos que contaba con la ayuda del gran maestro Yoda. Ella nunca lo llega a ver directamente, pero entiende que alguien la estuvo guiando durante todo el camino, que si sobrevivió a Dagobah fue precisamente porque Yoda decidió ayudarla sin rebelarse, y ahí toma una decisión que termina definiendo al personaje. Regresa junto a Kira y le miente. Le dice que Yoda murió hace tiempo y que logró confirmar. Y esto es porque entiende que si Kira descubre que Yoda sigue vivo, va a terminar intentando encontrarlo para convertirlo en una pieza más de su guerra contra los Sith. La archivista en este momento comprende que proteger ese secreto es mucho más importante que cumplir la misión que le habían encomendado. Mientras tanto, entendemos que la operación principal de Kira sigue avanzando. Los vemos a los caballeros de Ren yendo a Mustafar en una misión que parece prácticamente imposible: infiltrarse en el castillo de Vader y robar un antiguo artefacto Sith conocido como la llave de los gritos. Este es uno de esos misterios que Jar Soul introduce deliberadamente para desarrollar más adelante. Kira asegura que ni Vader ni Palpatine conocen la existencia de este artefacto, más allá de tenerlo, que no conocen la capacidad real que tiene este viejo artefacto de la fuerza. Ella, en cambio, afirma saber exactamente qué es lo que puede abrir esa llave y está convencida de que va a ser el arma definitiva para derrotar a los Sith. Durante la infiltración volvemos a recorrer el castillo de Vader y aparecen varios elementos que conectan con la serie principal de Darth Vader que el propio Soule había escrito años antes. Vemos referencias directas a Lord Momin, el antiguo Sith responsable de buena parte de los secretos ocultos en Mustafar. Vemos las cámaras de Bacta que Vader todavía necesita utilizar periódicamente para aliviar el dolor permanente que le producen sus heridas. Y finalmente los caballeros de Ren encuentran la llave de los gritos. Pero en ese momento, y avisado por Bané, su sirviente, Vader los descubre y los termina enfrentando. Como uno podría imaginar, Vader tiene todas las de ganar, pero por diferentes situaciones casi fortuitas, los caballeros de Ren, con Ren a la cabeza, terminan escapando con la llave de los gritos. Acá hay una escena que a mí personalmente me parece una de las mejores de toda la historia, porque mientras vemos a la galaxia que parece hundirse en el caos, Palpatine comienza a analizar todo lo que está ocurriendo. No necesita que alguien le explique el plan de Kira, empieza a atar los cabos, a unir los acontecimientos y observa que se está dando una guerra simultánea entre los sindicatos criminales que empieza a generar caos en la galaxia. Que la misión de Ochi de Bestun fue asesinar delante de sus ojos y sin que él lo supiera a toda su guardia imperial. Vemos que Ochi de Beston consigue un veneno con el cual asesina a los 10 soldados imperiales vestidos de rojo que siempre vemos que están custodiando al emperador. Reconoce que hay filtraciones dentro del propio imperio, observa el robo sufrido en Mustafar y en última instancia el Buró de Seguridad Imperial le termina dando un informe donde encuentra un único elemento en común entre todas estas situaciones, que es que todas parecen surgir del Alba Escarlata. En este momento Palpatine confronta con Vader y Vader le detalla el enfrentamiento que tuvo con Kira en el evento que vimos en la Guerra de los Cazarrecompensas, donde si bien se trata de una persona que no tiene habilidades en la fuerza, Vader le describe: estaba muy bien entrenada, enteras casi, pero no cualquier entrenamiento, un entrenamiento idéntico al del propio Palpatine. Tras una pequeña trifulca que tienen ahí maestro y aprendiz, casi como si Vader estuviera desafiando a Palpatine por tener una aprendiz secreta que no le había dicho, a lo que llegan ambos a la conclusión es que debe ser alguien que fue entrenada por alguien que fue entrenado por el propio Palpatine. A ambos se les hace muy claro que Kira fue alumna de Maul. Entonces ambos llegan a la misma conclusión: Maul murió, pero su plan sobrevivió y ahora es Kira quien intenta completarlo. Con la llave de los gritos finalmente en su poder, todas las piezas empiezan a encajar. Vemos a los caballeros de Ren y al archivista yendo hasta unas catacumbas donde logran despertar
a unos seres imbuidos en la fuerza, y al colocar la llave de los gritos en una especie de corazón sintético imbuido en la fuerza, vemos que lo que obtienen es una especie de reloj de arena que claramente se ve como un artefacto Sith y con el que Kira asegura tener la ventaja definitiva para derrotar a los Sith. Es en este momento que vemos que culmina la historia cuando Kira le está hablando a todo su séquito y le dice que ella lo que quiere es no reconstruir los sindicatos criminales, sino crear un nuevo poder galáctico. Tiene infiltrada a la Alianza Rebelde, a las familias de los sindicatos criminales, tiene infiltrado el imperio, y lo que Kira va a hacer ahora que tiene este artefacto es levantar su propio imperio oculto, construido desde las sombras, utilizando información, espionaje, infiltración y manipulación. Es una idea profundamente heredada de Maul, pero al mismo tiempo también mucho más sofisticada. Como alumna aprendió de los errores de su maestro y ahora lleva este plan mucho más adelante. Todo este evento funciona como una gigantesca preparación para lo que va a ser Hidden Empire, Imperio Oculto, justamente donde finalmente vamos a ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar Kira para cumplir el sueño que Maul nunca pudo concretar. Yo creo que acá está una de las mayores virtudes de Jar Soule como escritor, porque tomó un personaje que muchos creían abandonado después de lo que fue Solo y lo convirtió en una de las estrategas más inteligentes de todo el canon moderno. Sobre todo si nos ponemos a pensar que Kira nunca fue una Jedi, nunca fue una Sith, ni siquiera conectó con la fuerza, pero durante un breve momento consiguió algo que muy pocos personajes lograron, que es obligar a Palpatine a dejar de mirar a la rebelión para concentrarse en una amenaza completamente distinta. Por eso yo creo que este arco en particular, pero completado con estos otros dos crossovers, generan una muy linda trilogía de historias que, si vos estás buscando ampliar tu conocimiento del canon, pero a la vez no solamente saber más, sino conseguir y conectar con nuevas aventuras y con otro tipo de personajes, te va a gustar un montón. Por eso yo insisto, para mí Jar Soule sigue siendo el mejor escritor de Star Wars de la actualidad. En próximos videos vamos a ampliar todo lo que pasa justamente en Imperio Oculto para ver cómo culmina esta historia de Kira, de su Alba Escarlata, del plan de Maul. Seguramente muchas de estas cosas sean interesantes revisitarlas cuando se vuelva a estrenar Maul Shadow Lord, su segunda temporada. Yo creo que es una serie que va a tener más de 2 temporadas, como lo hemos visto con otras series animadas de Star Wars, y donde seguramente también vamos a encontrar diferentes puntos de contacto en todas estas historias. Antes de cerrar este video, les quiero volver a agradecer. Hace muy poquito entregué los primeros regalos por el sorteo de los primeros 1000 suscriptores del canal. Ya tenemos más de 1300 suscriptores en este canal y les prometí para los 1500 se van a venir más sorteos, así que estén atentos, atentas. A mí, si llegaron hasta esta parte, me sirve muchísimo que dejen sus comentarios, que dejen su like, que compartan este video, que lo comenten, que me hagan preguntas, porque así podemos llegar a más personas de esta comunidad de Star Wars que nos gusta la parte literaria más allá de lo que vemos en las películas y en lo audiovisual. Y tengo también para anunciarles que dentro de muy poco, como valoro que lo que justamente estamos construyendo aquí es una comunidad, vamos a tener algo más aparte de los videos en YouTube y de la presencia en redes sociales para poder unificar a toda esta comunidad en un ida y vuelta mucho más fluido entre video y video, entre posteo y posteo. Así que estén atentos, estén atentas. De nuevo, muchísimas gracias siempre por estar del otro lado. Mi nombre es Carlitos Maidana y estamos leyendo Star Wars.